Amós capítulo 4. Hoy no sé si veis bien desde ahí está bien. Voy a mostrar un par de mapas y a lo mejor os gustaría, muchas gracias Emilio, a lo mejor os gustaría estar más cerca, pero bueno. La verdad es que hemos cantado una canción y un estribillo nos lo hemos saltado porque nos hemos confundido, pero bueno. Una vez oí algo interesante acerca de canciones que se repiten mucho. Yo no soy demasiado para repetir canciones, pero decía que cuando se repite te olvidas de la letra porque ya la sabes. Y entonces eso te permite centrarte en la comunión con el Señor. Y pensé, fíjate qué pensamiento, ¿no? A veces a mí me gusta muchísimo la letra de algunos himnos, que cada estrofa pues presenta una realidad y es un lenguaje rico y abundante. Pero también es cierto eso otro, que hay canciones que cuando se repite un coro varias veces un poco te olvidas de la canción. En esta ocasión solo la hemos cantado una vez y casi te quedas con ganas, porque cuando piensas en la soberanía del Señor, dices, necesito más tiempo, necesito más tiempo para poder levantar mis ojos de las circunstancias del día a día y pensar un poco en cómo es Dios. Hoy vamos a tratar un capítulo que nos presenta ese versículo que curiosamente, así mismo como Apocalipsis 3:20, son versículos dirigidos directamente al pueblo de Dios, pero que a veces se han usado popularmente como un mensaje evangelístico, como muestra esto, ¿no? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4:12. Por eso, Israel, yo haré lo mismo contigo y porque he de hacer esto, prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Es lo mismo que, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que me oyere, eso está escrito en la Iglesia, pero a veces lo usamos para hablar a las personas no creyentes porque es igualmente un llamado al arrepentimiento. Bien, pues vamos a orar y vamos a ir a la Escritura. Oramos primero. Señor, nuevamente ponemos nuestros corazones en tus manos y nuestras mentes también. Ayúdanos a al menos tener el deseo y gracias porque tú lo has puesto, por eso estamos cada uno de nosotros aquí. Señor, queremos desear conocerte y poder calibrar el peso de tus palabras y poder ser transformados por ella. Líbranos de escuchar tu palabra o de leerla con contentamiento, sino ayúdanos, Señor, a tener un corazón activo de gratitud hacia ti, de adoración, de examen de nuestros corazones, para que realmente podamos ser transformados a tu imagen. Pedimos tu ayuda en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dejadme casi comenzar poniendo un poco el trasfondo y luego leeremos el capítulo 4 y trataremos sus 4 divisiones. Pero quizás yo resumiría este capítulo con la primera frase y con esta. Oíd esta palabra, vacas de Basán. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ese es el mensaje de Amós. Bien, los profetas mayores o posteriores, que son los profetas que tenemos escritos,
o sea, tenemos sus escritos, vinieron un siglo después de que el reino de Israel se dividió. Un siglo después, en el 930 más o menos, hubo la división del reino y Jeroboam se llevó la mitad norte de la tierra de Israel, y eso es lo que los profetas identifican como Samaria o como Israel, y Roboam, por la misericordia de Dios hacia David, le retuvo 2 tribus, Judá y Benjamín, que son la parte sur de la tierra de Israel. Entonces, es importante entender que cuando leemos los profetas, estamos leyendo las últimas palabras de Dios, más o menos un siglo o comenzando desde un siglo antes de que venga el juicio de Dios, esto es la cautividad asiria o babilónica. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Que vinieron enemigos y se llevaron a Israel. Entonces, claro, eso para el pueblo de Dios podía ser una confusión, porque entonces se creía que el pueblo que vencía era gracias a sus dioses. Pero antes que suceda, el Señor envía a sus profetas, y a veces es para avisarles, para llamarles al arrepentimiento, pero para preverles de que si vienen los caldeos o si vienen los asirios, es Dios quien los trae, y no es el Dios de los caldeos o de los babilonios o de los asirios que prevalece sobre el Dios de la Biblia, sino es, como dice en Jeremías, por ejemplo, dice: he aquí que yo haré una obra extraña, que quien la oyere le retiñirán los oídos. ¿Por qué? Porque no se concebía que un pueblo fuese juzgado por su propio Dios. Pero así el Señor lo hizo, castigó a su pueblo por mano de extranjeros. Y un siglo antes el Señor empezó a avisarles. Los primeros profetas, como por ejemplo Jonás o Abdías, reflejan que Dios tenía trato con otras naciones de Israel. Y eso también lo vemos en el libro de Amós. También tenemos la profecía de Joel, que predica en Judá. Lo vemos aquí en el sur. No tengo puntero, pero bueno, la mitad de arriba es Israel, la mitad de abajo es Judá. Entonces tenemos Abdías, que predica contra Edom, y tenemos a Jonás, que predica a Nínive. Pero luego en Israel tenemos a Amós, y luego tendremos a Oseas. Amós predica más o menos 70 años, 70, 60, 50, durante esos 20 años, antes de que Dios traiga a los asirios del norte de tierra de Palestina y los invada y los esparza, y estos no regresarán en la misma manera que regresó la cautividad de Babilonia después el reino del sur. ¿Me entendéis? O sea, vuelvo a repetir, el reino del norte, cuando se dividió en el 930, el reino del norte, cuando Dios lo castiga con el imperio asirio, se los llevó, trajo gentes de 5 otras naciones, se mezclaron, produjeron una religión que fue una mezcolanza, que es los samaritanos. Incluso su simiente, su raza, se contaminó y dio a luz al pueblo samaritano. El pueblo del sur, las tribus de Judá y Benjamín, en el 605 vino Nabucodonosor, y luego 597 y 586, y se llevó a los judíos a Babilonia, a tierra de Persia, al Golfo Pérsico.
Pero ellos sí que volvieron, pero los asirios no. Dice el Señor que un día volverán, pero no vinieron. Pero bueno, lo que quisiera que notaseis, cuando leéis los profetas, yo no sé si a vosotros os pasa, a mí me pasa, de que me cansa un poco, sufro mucho leyendo a los profetas, porque es condenación, 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 condenación. Pero claro, es que lo que estamos leyendo es el anticipo de que Dios juzga a su pueblo trayendo naciones enemigas y llevándolos fuera de su tierra. Entonces es normal que tanto Amós, Oseas, como luego los profetas de Judá, lo que hacen es anticipar el juicio de Dios. Vale. El mensaje de Amós tiene lugar en tiempos de Jeroboam II y Uzías en Judá. Jeroboam II en el reino de Israel y Uzías en el reino del sur. ¿Qué importancia tiene eso? Pues bastante. ¿Por qué? Porque por una parte, fijaos, Jeroboam era una persona que había sido siervo de Salomón y al principio parecía pues que bueno, era un buen siervo, pero luego se rebeló contra Roboam por voluntad de Dios. Y Dios hubiera confirmado su reino, pero Jeroboam primero lo que hizo, o sea, el primer rey de la parte norte de Israel, ¿qué es lo que hizo? Él pensó, si los judíos tienen que ir 3 veces a Jerusalén a adorar, voy a perder al pueblo, se me va a ir al reino de Judá. O sea que para preservar su reino, su territorio, su dominio, crea una religión paralela a la verdadera, con unas órdenes de sacerdotes, con sacrificios de corderos, como Dios lo había dicho, pero fuera del lugar donde Dios había dicho, en Betel y en Dan. Entonces, era suplantar, era pervertir la adoración a Dios. Y ese fue el pecado eminentemente del reino del norte. Crear una adoración paralela. Realmente las condenaciones, aunque hubo idolatría en todo Israel, pero ¿cuántas veces, y lo vemos en Amós, y fue desde Jeroboam el primero, el varón de Dios va de tierra de Judá a Israel a reprender el altar de Betel. Y dice que sobre ese altar serán quemados los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pues bien, lo que decía antes, Amós está en tiempos de Jeroboam II. ¿Quién quería reivindicar la figura de Jeroboam I si había sido quien se había rebelado contra Dios? Pero en este tiempo en Israel se mira a Jeroboam I con cierto orgullo. Y de hecho es que este es un tiempo de prosperidad, donde tanto en Israel como en Judá los reinos del norte y del sur se fortalecen y tienen una prosperidad notable. Sin embargo, como a veces sucede, nuestras circunstancias cotidianas no siempre son reflejo de nuestra condición espiritual. Y entonces, sí, estaban muy bien económicamente, pero Dios, desde Jeroboam I, desde el 930, poco después ya había dicho, lo que estáis haciendo es mal, está mal, y voy a traer juicio. Entonces, cuando llega Amós, predicando 70, 60 años antes de la cautividad asiria, el mensaje de Amós es:
el pecado de Israel ha llegado a su límite y Dios va a traer juicio. Entonces, fijaos, Amós, de la tierra de Judá, del sur, va al norte de Israel, un forastero, a una tierra de prosperidad, a decir que Dios va a traer una ruina sobre ellos. ¿Qué haría la gente? Vete a tu tierra, que estamos muy a gusto aquí. ¿No ves que estamos bien? Dios nos está bendiciendo. Sin embargo, Amós es fiel y comunica el mensaje de que Dios va a traer una ruina, va a traer un juicio por vuestro pecado. Bien, estos son los reinos de Israel, el reino del norte en azul más oscuro y el reino del sur en verde un poco más oscuro que el reino de Edom. Hemos leído los primeros capítulos. Al principio el Señor declara el juicio sobre esa área geográfica y lo que hace a través de declarar el juicio de las naciones alrededor de Israel y luego incluye a Judá y finalmente incluye a Israel. Lo que está haciendo Amós es decir, ¿veis vosotros lo mal que hacen los demás? Dios les va a juzgar. Y es como si los judíos dijeran, sí, dales, muy bien, amén a eso. Y Amós finalmente dice, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo. O sea, como decimos, el mensaje de Amós es: la medida del pecado de Israel ha llegado a su plenitud y voy a castigarla. Por eso es, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. No prepárate a venir a un encuentro donde vamos a hablar, está todo hablado. Cuando es encontrarte con el Señor, tú no vienes a replicar, no vienes a reclamar, Dios te va a decir lo que hay. Y en este caso era juicio. Bien, Amós, su mensaje, el pecado de Israel ha cumplido su medida y Dios lo va a castigar. Entonces, primero está esa declaración del pecado de las naciones y luego de Judá y también de Israel. Fijaos que tanto Amós como Oseas, 2 profetas que fueron al reino del norte, incluyen a Judá en la condena de Dios contra el pecado. Vale, entonces tenemos 6 mensajes por los que Amós argumenta el pecado de Israel. Entonces, el primer mensaje lo vimos el capítulo 3, que creo que fue Silvia, si recuerdo bien. Bueno, no, que no estuve el viernes pasado. Fue Vicky. Y ahora lo que tenemos es el primer mensaje. Dios muestra esa relación única que Él estuvo dispuesto a tener con Israel y cómo Israel no respondió a ese favor de Dios. Y también eso, el juicio es inevitable, ese es el mensaje constante de Amós, el pecado de los altares de Betel. Eso, o sea, el pecado en sí no es una idolatría burda y ostentosa, sino es una adoración paralela a lo que Dios quiere, que Dios nunca aprobó. Entonces Dios enviará una catástrofe. Además hay un castigo a la opulencia. Bien, pues llegamos al capítulo 4, que es un segundo mensaje donde Amós argumenta el juicio de Dios a Israel y tiene 4 partes. En primer lugar, el Señor declara el pecado de Israel, de la parte norte, de esa parte del pueblo de Dios que ha creado un culto paralelo. Pero
intolerable a los ojos de Dios. En segundo lugar, el Señor utiliza una ironía para el pecado. Y por esa ironía podemos ver cómo es el corazón del hombre cuando crea esa adoración paralela. En tercer lugar, lo que vemos es la impenitencia de Israel. Cómo Dios, a través de 5 diferentes formas, intentó llamar la atención de Israel. O a encontrarse con Él. Arrepentirse. Y finalmente hay una llamada al arrepentimiento o a encontrarse con Él. Y es cuando encontramos ese versículo, prepárate al encuentro de tu Dios. Bien, vamos a ir entonces a esos 4 partes brevemente. Primero, el Señor habla del pueblo de Israel como vacas de Basán. ¿Alguien se acuerda, Basán, algún versículo de Basán? Sí que os acordáis. Fuertes toros de Basán me han rodeado. Salmo 22. Cuando el Señor, es un salmo mesiánico que habla de Jesús, y cuando Jesús habla de los que le han rodeado, habla como fuertes toros de Basán. Basán, no tengo el puntero, pero está al este del mar de Galilea. Basán fue una tierra dada a la media tribu de Manasés que no quiso entrar en la tierra prometida. ¿Os acordáis? La tribu de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Por qué? Eso es, ellos justo antes de entrar en la tierra prometida dijeron, aquí hay unos pastos ideales para nuestro ganado, así que nos quedamos aquí, danos esta tierra. Y luego ellos se comprometieron ahí y pelear junto con sus hermanos para la tierra prometida. Pero es una tierra conocida por sus buenos pastos. Pero aún, fíjate, en todo el Antiguo Testamento, Basán es una zona rica. Es una zona rica. Estos días de vacaciones hemos estado en la montaña y es precioso lo verde que es todo, lo fértil que son esas tierras, ¿no? Fijaos, dice, por ejemplo, Jeremías, cuando habla de la restauración del pueblo de Israel, la bendición del pueblo de Dios, dice, volveré a traer a Israel a su morada y pacerá en el Carmelo y en Basán, porque era una tierra fuerte y fértil. Ezequiel dice, comeréis carne de fuertes, beberéis sangres de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, toros engordados, todos en Basán. ¿Dónde estaba la opulencia, la riqueza? En Basán. ¿Cómo se caracterizaba el tiempo cuando Jeroboam II reinaba en el norte? Prosperidad. O sea, Dios habla de la prosperidad del pueblo de Dios y la compara a vacas de Basán. Hablando quizás a las mujeres que a veces en ese tiempo eran muestra de opulencia, tanto en Isaías capítulo 3 como aquí, o también hablando de los hombres que tienen realmente un carácter femenino, tan atraídos por el lujo que pierden su vigor y su fuerza. Y dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. Y fíjate, su prosperidad indirectamente se funda en la pobreza de los necesitados. Dice que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, o se puede entender como maridos, traed de beber. Es como que presenta al pueblo de Dios como unas mujeres caprichosas que quieren que sus maridos o sus señores les traigan bebidas intoxicantes, aunque para eso tengan que oprimir a los pobres. Esa es la condición de corazón del pueblo de Dios, como Dios lo refleja.
¿Y cuál es la sentencia? Jehová el Señor juró por su santidad: sobre vosotras vienen días en que os llevarán con ganchos y vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Dice que vienen días, esta palabra de ganchos, de anzuelos, da la imagen de cuando en un mismo gancho coges varios pescados y los pones en un expositor en una pescadería. O sea, de vuestra opulencia como vacas de Basán vais a acabar como peces en un manojo, en una pescadería. Saldréis por las brechas una tras otra. Después de que el enemigo viene y asola la tierra, huyen por donde pueden. Seréis echadas del palacio. Esta palabra echadas se utiliza en la Escritura para hablar de muertos. Por ejemplo, Jeremías 14:16 dice: el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre. O sea, es una palabra que habla de la muerte. O sea, ellos que estaban en esa prosperidad, el Señor les dice: vais a venir a la más absoluta de las carencias, pobreza e ignominia. Segundo, el Señor habla de la ironía, o sea, habla con ironía sobre su pecado. Y fijaos, ¿os acordáis que os he dicho que realmente bueno, leemos versículos 4 y 5. No encontraba el versículo y es que no estaba en el capítulo correcto. Dice: id a Betel y pecad. ¿Cuál era la característica de su pecado? Haber creado una adoración paralela, como Dios no había mandado. Es lo mismo que cuando Pablo habla a los Gálatas y le dice: no que haya otro evangelio. No hay otro evangelio, ni siquiera parecido, solo hay uno, en el Señor Jesucristo. Pues aquí igual. Dios había establecido, dice, voy a leer Deuteronomio 12, 4 al 7, el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, eso sería Jerusalén, ese buscaréis y allá iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas, y allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias. Sin embargo, aquí el Señor irónicamente dice a Israel: id a Betel y pecad. Aumentad en Gilgal la rebelión, traed de mañana. Fijaos qué forma habla de el celo que tenía esta gente en esa religión que realmente era falsa, porque aunque era paralela, aunque era parecida, pero era acomodada a mis circunstancias. Traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. ¡Qué celo! Ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Proclamad, publicad ofrendas voluntarias, las ofrendas que tenían que ser internas. El Señor no quería, y lo dijo en los evangelios, los fariseos eran los que tocaban trompeta delante de ellos. Pero no. Y aquí el Señor irónicamente dice: publicad ofrendas voluntarias. Y entendemos que es irónicamente porque así lo dice Amós. Dice: pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. El Señor diciéndoles: seguid en vuestro pecado. ¿Os acordáis cuando el Señor le dijo a Judas: lo que hagas, hazlo pronto? O por ejemplo, Apocalipsis 22, 11, el que sea injusto todavía. ¿Qué es eso?
Claro que el Señor llama al arrepentimiento, pero llega un momento cuando el corazón de la persona se ha hecho tanto a lo que ella quiere, que Dios le dice, hazlo, corre. Pero luego el Señor dirá. Tercer lugar, la impenitencia de Israel. Desde Levítico capítulo 26, Deuteronomio 28 y 29, el Señor, y también en la oración de Salomón, primero de Reyes, capítulo 8, versículos del 33 al 37, el Señor claramente dijo que el hambre, la sequía, sobre todo selectiva, cuando llueve en un sitio pero en otro no, las cosechas perdidas por el viento, la oruga, la langosta, la derrota militar que causa plaga entre pueblo, la devastación por fuego como Sodoma y Gomorra. Estas son 5 características que Dios les advirtió desde que estaban en el desierto, que si eso sucedía era porque estaban en desobediencia y Dios les estaba castigando. Entonces, evidentemente, esto pasó antes de Jeroboam II, antes de ese tiempo. ¿Y qué decía Israel? Ya lo hemos pasado, ahora estamos muy bien. Sí, ha podido venir alguna cosecha mala, pero ¿quién no tiene una cosecha mala? ¿No? Todo lo excusaban. Y después de cada una de esas 5 cosas, Amós repite 5 veces, y no os volvisteis a mí, dice Jehová. Esa persistencia en su obstinación aumenta la culpa y por tanto el juicio es inevitable. Y por último, la sentencia. Yo he puesto una llamada al arrepentimiento, pero es una llamada a la sobriedad. Dice el Señor, por tanto, de esta manera haré a ti y por eso prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ese prepárate es una forma de decir que seas consciente de lo que te va a suceder. Y en el versículo 13 el Señor dice quién es. Y la imagen es la imagen de una tormenta y Dios gobernando esa tormenta. Dice versículo 13, ciertamente el que forma los montes, crea el viento, anuncia al hombre su pensamiento, hace de las tinieblas mañana o las mañanas de tinieblas y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Para concluir, tengo unos pocos minutos, me gustaría aplicar eso a nosotros. Hemos hablado del pecado de Israel en medio de la prosperidad, un culto paralelo que Dios nunca aceptó. Y Dios habla del pueblo de Israel como vacas de Basán, como prósperas, pero que Dios iba a castigar y que había intentado, por las formas que Él ya había dicho, había intentado llamarlos a un arrepentimiento e Israel había rehusado arrepentirse. Y por lo tanto, ese es el mensaje de Amós. Juicio está en camino. Conclusión. Primero, ¿existe una iglesia como el pueblo de Israel? Sí, la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:17, y dice el Señor que es tibio, que no es ni frío ni caliente, y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Aquí vemos las vacas de Basán. Estoy contento, soy feliz. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor dice, ¿no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Segundo, hemos de notar el carácter del pecado de Israel. Por una parte, un culto paralelo, que el Señor nos libre de crear un culto paralelo. O sea, de caminar como lo que el Señor dice y no lo que a nosotros nos va bien. Que no hacemos una religión a nuestra medida, sino que caminamos con integridad de corazón.
deseando obedecer lo que el Señor nos guíe. El pecado de Israel, un culto paralelo y una opresión a aquellos que no tenían. La llamada de Dios al arrepentimiento, también la tenemos a la iglesia. 5 de las iglesias de Apocalipsis. ¿Qué le dijo el Señor a Éfeso? Arrepiéntete, haz las primeras obras, vuelve a tu primer amor. El primer amor no es una opción. Hermanos, eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. O sea, el tener un corazón ferviente por las cosas del Señor. No, es que se ha convertido hace poco. Más vale que no se nos vaya. Y si se nos va, vuelve a hacer las primeras obras, lo dice el Señor. Porque si no, dice Apocalipsis capítulo 2, quitaré el candelero de su lugar. Es serio lo que Dios dice. No somos nosotros que queremos tener a la gente haciendo cosas y... No, lo dice el Señor. Más vale que nos guardemos de que nuestro corazón se enfríe. Segundo, Pérgamo, que consentía a los que retenían la doctrina de Balaam, que ponía tropiezo ante los hijos de Israel comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Algo muy parecido a lo que dice el Señor a Tiatira, que toleraba a Jezabel, que se dice profetisa, que enseñase y seduzca a sus siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Un adulterio espiritual es lo que está hablando aquí. Sardis, quienes se habían manchado las vestiduras, quien tenía nombre de estar vivo pero estaba muerto. Hermanos, guardémonos de la muerte espiritual, seamos honestos para saber y reconocer si hay vida aquí dentro o si tenemos que clamar, Señor, por favor, ayúdame a vivir en el poder de la vida interior de tu Espíritu. Y por último, la iglesia de Laodicea, el llamado de Dios al arrepentimiento en contra de tibieza, arrogancia y ceguera espiritual. Este capítulo de Amós, si lo aplicamos a nosotros mismos, debe llevarnos a examinarnos a nosotros mismos de forma sincera y real, no valorando solamente nuestras intenciones, sino nuestras obras. Y dices, Manuel, ¿eres legalista? No, fue el Señor el que dijo, por sus frutos los conoceréis. No por sus bonitas canciones o por sus... por sus frutos. Esta semana estaba escuchando un disco que me encanta y decía, como dice, espérame de mañana, esperaré, te buscaré antes de que salga el sol, antes de que las aves canten. Y yo pensaba, digo, madre mía, ¿cuántos no habrán escuchado esa canción y se sentirán así? Y luego nuestros cultos de oración, no digo por nosotros ahora, que somos un buen número, gracias a Dios, pero los cultos de oración son poco atendidos. Digo, qué raro, ¿no? No, el fruto. Cuarto, quinto, tenemos una diferencia con el pueblo de Israel, es que el Espíritu Santo vive en nosotros y nos guardará de caer en ese nivel tan bajo. Pero termino con algo. El Señor dijo, Israel, prepárate para el encuentro con tu Dios. Nosotros también tenemos un encuentro con el Señor, donde nuestras obras van a ser analizadas por el fuego. ¡Buah! No habrá miramientos. El fuego las probará. Y si después de aplicar el fuego se mantiene como oro, plata o piedras preciosas, entonces serán probadas. Pero no solo nuestras obras, sino dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya pensado. No, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Tremendo pasaje. Entonces, que el Señor nos ayude
contemplemos a Israel y pidamos a Dios que nos dé luz. Como dice a la iglesia de Laodicea, yo no creo que somos la iglesia de Laodicea, estamos aquí porque deseamos al Señor. Pero como dice, pidámosle colirio para que podamos ver cómo estamos delante del Señor. Que el Señor nos